Hoy les hablaremos a ustedes de depresión, pero no en el sentido clásico. Hoy presentamos el libro El nuevo rostro de la depresión, esta evolución de la depresión que ustedes deben conocer, y presentaremos justamente el libro con su autor, el doctor Eliu Rafael Torres Maldonado, psiquiatra y autor, como hemos dicho, de este nuevo libro, El nuevo rostro de la depresión. Doctor, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, muy amable por la invitación. Ese nuevo rostro, esas nuevas depresiones que van surgiendo, ¿a qué se deben? ¿Cómo cree usted que de alguna manera ha evolucionado la depresión clásica que conocíamos? Bueno, vamos a hacer un breve resumen de donde se origina más o menos un estudio desde el año 2014 que comenzó a presentarse un cambio en la depresión típica o la depresión clásica que conocemos, sobre todo en la sintomatología. Esto evolucionó más que todo por una estadística que se observó en aumento del suicidio, las tasas de suicidio. Y a partir de ahí, ese estudio, que va desde el 2014 al 2018, estadísticamente dio un buen resultado. Y digo bueno en el sentido de que origina este tipo de estudio. Y luego, a partir del 2024, se hace el análisis del estudio inicial y se obtienen los resultados base para un trabajo de investigación muy serio. Este libro que usted tiene en la mano, que se llama El nuevo rostro de la depresión, en ese momento no tenía título. Entonces, no era un trastorno en sí el estudio, pero finalmente con los resultados se le logra colocar el nombre y se llama depresión atípica. Correcto. ¿Esa depresión atípica en qué se diferencia de la que ya conocíamos, de la depresión clásica? Sí, tiene una reactividad personal que es muy individual porque se observó sobre todo en estas personas en las redes sociales, que mantienen una imagen que aparentemente no es depresiva. No hay un aislamiento social, no hay esa sensación de que lo ves triste, pero el que lo está sufriendo lo esconde. Entonces por eso se llama el nuevo rostro de la depresión, porque es una máscara que tiene la persona, y a partir de ahí se estudió y se logró determinar diferencias. Por ejemplo, no se observa claramente la tristeza, se esconde. Personas que son muy activas, mientras que la depresión clásica o la típica es la persona que está en la casa, que no sale. Esta persona sale a la calle, esta persona conversa. La depresión clásica generalmente no tiene ese contacto social. Esta persona sí, es muy amiguera, sale en grupos, pero tiene, digamos, la salvedad con la depresión que usted escucha, bueno, se mató. Y no sabemos exactamente por qué ha sucedido. Y no sabe exactamente por qué. Porque al día siguiente, en la noche estaba compartiendo con usted y al día siguiente, mira, no sé, se quitó la vida. Algo dentro de él estaba de alguna manera, o de ella, Sí. estaba que no habíamos podido advertir, ¿no? Sí, y ese es el nuevo rostro y de eso se trata el libro. Y entonces, claro, yo me estaba preguntando, ¿y cómo podemos identificar a esas personas si al final externamente no nos dan esos inputs? Es muy difícil y por eso está en estudio todavía la identificación de los signos de la depresión atípica. Por eso se llama así, porque es algo tan diferente que no se había estudiado. De hecho, todavía no está tipificado en los manuales diagnósticos, está en estudio y hay varios trastornos que están en estudio. Y digamos que esto tiene que ser muy personal, familiar, el grupo más cerca de la persona, y es la única manera de detectarlo porque lo enmascara el que lo está sufriendo, lo esconde. El caso más frecuente es el de Robin Williams, el actor. El actor, sí, justo, que sí, acabó suicidándose. Sí, y tenemos otros ejemplos. Pero bueno, es muy difícil determinar la depresión atípica. Por eso está todavía en estudio. Al final tiene que ser la persona que la padece que dé básicamente el paso de dejarse ayudar, ¿no? De revelarse como primero como una persona deprimida, como una persona que sufre, que está sufriendo. Siempre hay un amigo que se le comenta, mira, no sé, me siento mal, pero bueno, yo hago mis actividades. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo creo que tú deberías ir al médico, yo creo que tú tienes tal cosa. Esos amigos son los que principalmente detectan. O familiares, siempre hay un familiar que está también observando. Pero es muy difícil. La sintomatología nueva es atípica completamente, no se había estudiado.
Eso es. Y Sí. le voy a hacer una pregunta que me asaltaba mientras la estaba escuchando. Sí. ¿Usted ya ha aprendido un poco, cuando ve ciertas conductas sociales, a discernir si detrás hay algo, si hay algún tipo de depresión? En realidad lo que le digo es muy difícil, pero sí, por ejemplo, esas personas que son extremadamente felices, que todo parece perfecto, que físicamente están siempre al día, esas personas que tienen esa actividad extrema es como para ponerle ese detalle de que algo puede ser que está pasando. Ya. Porque normalmente no hacemos eso, tenemos tiempo de ocio, tiempo de descanso, tenemos tiempo para el trabajo, hay bajones y subidas Incluso tiempo para decir que nos sentimos abiertamente mal y también, comentarlo, ¿no? sí. Pero es que estamos en una etapa donde todo es ahora felicidad y todo es perfección. Entonces mucha gente no se atreve a decir, mira, yo siento esto. Ya. Y ese es el nuevo rostro que estamos estudiando ¿Le en la parece, depresión. le parece un poco, porque la veo, un tema que aunque no debe ser privativo de las redes sociales, pero que desde luego lo veo un caso bastante del uso de lo que las redes sociales también han transformado, nos han transformado a todos los individuos, Sí. Todas las edades, pero claro, también pienso mucho en los adolescentes o postadolescentes, ¿no? Esa edad, de alguna manera, son a lo mejor las personas que son más candidatas a sufrir este tipo de depresiones. Bueno, el resultado que dio fue que tiene predominio en mujeres y la edad media está entre 25 a 26 años aproximadamente. Pero esto se une también a otras comorbilidades, es decir, eh, se alterna con, por ejemplo, con las drogas, con el consumo de sustancias y también con la ansiedad, con los trastornos de ansiedad. Eso fue parte de los resultados del estudio. Pero se ha visto que, como es atípico, entonces no se rige por ninguna norma. De un patrón. Sí, es algo muy novedoso. Vamos a hablar del tratamiento. Evidentemente, sabemos que lo difícil es diagnosticar, o antes que diagnosticar, hacer que la persona que necesita ayuda la pida. Esto yo creo que es lo más complicado, o determinar que alguien de nuestra familia o de nuestro entorno puede necesitar esa ayuda. Pero una vez hemos dado ese paso, ¿cómo se ayuda a alguien que tiene esa depresión atípica? Bueno, lo primero es asumir que tienes algo y buscar ayuda. Generalmente son llevados por familiares o por amigos. Y el tratamiento es básicamente el mismo de la depresión clásica. Ansiolítico es individual, cada persona no tiene la misma sintomatología. A veces vas con una carga de ansiedad muy grande, entonces se colocan los ansiolíticos, no puede dormir, los hipnosedantes. Y básicamente se trata igual que una depresión clásica, digamos con la diferencia que la sintomatología es la que cambia. Pero el tratamiento base es igual. El tratamiento de alguna manera. Sí. Y también, aparte de un tratamiento con medicación, hay que hacer o de alguna manera se aconseja otro tipo de tratamiento, Sí, psicológico. sí, es que siempre va de la mano el tratamiento clínico con el tratamiento terapéutico farmacológico. O sea, siempre se hace terapia y se complementa con la parte de medicación, porque la idea es eliminar posteriormente la medicación si el paciente evoluciona y te quedas con la terapia. Eso va de la mano siempre. Se habla mucho de salud mental. Yo creo que los jóvenes de alguna manera también están recurriendo a hablar de este término, pero muchas veces me da la impresión que no se profundiza demasiado en eso, ¿no? ¿No le parece a usted? Tenemos estigma todavía con la parte de la salud mental. Entonces, no se trata como un órgano, sino como algo que todavía se le tiene miedo, que todavía se esconde, decir que vamos al psiquiatra o al psicólogo, es decir, que estamos en terapia. Yo creo que esa parte no ha evolucionado. No ha Ha evolucionado. evolucionado la enfermedad, pero todavía Exacto. sí. Desde luego la enfermedad ha Sí. evolucionado, como usted dice, y me parece que tampoco tendríamos que banalizar, porque es posible que mucha gente que también pueda escucharnos pueda pensar, bueno, a lo mejor yo estoy pasando por un mal momento, pero ¿cómo podemos diferenciar de alguna manera lo que es un pequeño bache, un pequeño bajón anímico, o cuando ya uno realmente pues está en ese agujero en el que uno puede salir? Cuando hay alteración de las actividades básicas de una persona, es cuando uno tiene que pensar, mira, yo debería ir para hacerme revisar, así como nos revisamos los órganos, vamos al cardiólogo, al estómago, pero no vamos al de la cabeza.
es lo mismo. Si sientes que hay alguna alteración que está, digamos, interfiriendo con tu vida personal, algo está pasando. Y es momento de hacer una revisión. Eso no quiere decir que te vas a quedar con tratamiento o que tienes que hacer terapia. Es una revisión. Es una revisión. Es algo preventivo. Eso también hay que comenzar a estimularlo y a decirlo. Eso es una cosa que me parece muy interesante lo que acaba de decir, porque es verdad que hacemos todo tipo de chequeos, sí, y a veces no hacemos este tipo la parte de chequeos, de salud mental no. Pero bueno, como hay otro tema con la escasez de profesionales en el área de la salud mental, entonces eso es un tema también. Si pide una cita es, bueno, prolongado, pero hay casos excepcionales que hay que ir y Claro. buscar la manera, si no es público sería privado, pero es prevenir. Siempre en la parte de salud es prevenir. El entorno, cuando de alguna manera vemos que nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro amigo puede estar, preveemos que puede haber esos síntomas. ¿Cómo debemos de alguna manera dar la voz de alerta? También quizá de qué manera debemos hacerlo, no cómo debemos, sino de la manera también, porque de alguna manera interferir en alguien, decirle que tiene quizá un problema, eso también es delicado y hay que saber abordarlo, doctor. Sí. Bueno, como familiar, comencemos con el más cercano. Claro. Como familiar, bueno, eso sí hay una obligación, porque este es un deber, cuidar a la familia. Ahí sí podemos, como hay confianza, ser un poco más directo. Pero como amistad, es un poco ya entrar, a menos que sea un buen amigo, Claro. tu mejor amigo, que le puedas decir, mira, yo creo que es mejor que te evalúe alguien. Pero bueno... es otro tabú, me estoy dando cuenta. No sí, solo el tabú de uno mismo, sino el tabú de hablarle al otro, de que haga esto. Claro, porque le estás diciendo, mira, yo creo que tienes algo y debes que te... Y el otro dirá, pues tú también. Sí, generalmente se devuelve. Claro. Eso se devuelve. Se devuelve. Entonces, si yo tengo, pero yo ando contigo, tú también debes tener algo. Claro. Entonces, bueno, pero a veces la persona se da cuenta y dice, bueno, no sé, acompáñame. Claro. Eso porque no se atreven ellos solos y entonces con el apoyo a veces se da ese paso. Hábleme de la casuística, no le digo ningún ejemplo concreto, por supuesto, por la confidencialidad, pero la casuística con la que usted se encuentra a menudo, cuando usted tiene que abordar estos temas. Pero referente al tema de la sí, a los pacientes que usted trata, lo que se encuentra usted en su día a día, explíqueme. Hay un dicho que dice el que busca encuentra. Entonces, este tema de la depresión atípica no se había revisado muy bien, pero como se ha estudiado más y cada día hay más profesionales involucrados, entonces aparecen casos. Este libro tiene varios casos clínicos descritos de personas con diagnóstico ya de depresión atípica. Entonces, cada día vemos más casos en redes sociales, vemos más casos de familiares y como se habla, entonces se encuentra, sí, claro. Sí. Y la estadística va en ascenso. De hecho, estuve revisando que la Organización Mundial dice que hay 332 millones ahora en el 2025 del trastorno depresivo clásico. Y entre la estadística de porque este fue un estudio, digamos, muy corto, 1.330 y tantos pacientes, de los cuales se seleccionaba 32 con los criterios diagnósticos, y bueno, se hizo el estudio a partir de ahí. Pero se han agregado otros científicos, otros profesionales estudiando el caso. Pero van en ascenso. Eso es lo que le iba a preguntar ahora. Sí. ¿Tiene usted esa percepción también de que esta va a ser una enfermedad que de alguna manera va a ir en ascenso? Claro, las enfermedades también se ponen de moda, como la ropa, como van cambiando. Y esta es una enfermedad, pero el ascenso de ella se ha visto en la parte del suicidio. Claro. Es decir, en el desenlace... Eso es lo que ha desencadenado el hecho de que, como ha comentado usted, que hagan el estudio. Es la alarma. Es la alarma total. Sí. ¿Qué mensaje le damos a quien nos pueda escuchar? Vamos a dividir un poco el mensaje, segmentarlo. Primero, a quien nos escucha y cree que puede padecer esta enfermedad. Y después lo haremos a su entorno. Sí. Vamos a dirigirnos un poco a ambos, porque puede ser útil para alguien que nos vea y que pueda ver que quizás es el momento de chequearse, de revisarse, de pedir ayuda. Sí.
Bueno, lo primero es, como persona, evitar caer en ese estigma. Si te sientes mal, vas al médico. Si te sientes con algún problema de salud mental, ve al psicólogo o al psiquiatra. No hay de otra. Es la única manera de evitar una gravedad. En cuanto a los familiares, siempre están atentos, estar atentos de alguna sintomatología extraña que presente. Ya todos sabemos que es una depresión clásica. Y la sintomatología. La tristeza, el aislamiento, deja de hablar, deja de comer, deja de dormir, ya eso lo sabemos todo. Claro, ahí ya actuaríamos, pero sí. Lo difícil, lo otro, ¿no? La identificación, lo que usted comentó. Sí, pero como ahora estamos en este tipo de depresión y vemos una persona que está aparentemente sana, pero siempre hay un detalle. Hay algo. O está durmiendo mucho, o está ubicando todo el tiempo del día a trabajos excesivos, inclusive en la noche no descansa, ve que pasa 3 días y está en mucha actividad, algo está pasando ahí. Entonces debemos hacer como un llamado de atención. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás trabajando tanto? Eso con respecto a los familiares. Y con respecto a la amistad, tal vez los familiares en contacto con los amigos sería otra forma de detectar. Pero siempre a partir de uno se da cuenta que algo está pasando. Y ese es el paso para ir al médico. Me parece muy interesante la conversación que hemos tenido. Espero que también a ustedes les haya parecido interesante. Ya saben, este libro, El nuevo rostro de la depresión, del doctor Elío Rafael Torres Maldonado, que da también nuevas perspectivas para un problema que, como hemos comentado, va en aumento. Sí. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Y a ustedes les invitamos a un nuevo episodio de Salud Integral.